y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis de Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es 4 de noviembre y vamos a hablar de... ¿Cómo se identifica a un cristiano? Recordad, la fe crece cuando se comparte. Perdón, que le estaba poniendo la batería. Ya, se nota. ¿Ya? Sí. Venga, pues... bueno, María, pues ¿cómo se identifica a un cristiano? ¿Cómo sabemos que alguien es cristiano? Bueno, una de las primeras claves que yo creo que me imagino que a nuestros oyentes les suena, ¿no? Es la señal de la cruz, es la señal del cristiano, ¿no? Entonces, bueno, suele ser un detalle que solemos llevar colgado, o el hecho de saber hacer la señal de la cruz ya nos da una pequeña pista de que uno es cristiano, ¿no? Esto es como la señal, ¿no?, de cualquier equipo de fútbol o de cualquier otro índole, ¿no? El grupo se identifica, pues eso, ¿no? Porque hay algo, un signo, un símbolo, una canción, un logo que les identifica, ¿no? Entonces, el logo del cristiano es la cruz. Muy bien, o sea, la cruz de Jesús que... Pero bueno, yo a veces pienso, ¿por qué tiene que ser la cruz cuando ha sido ahí donde ha muerto? O sea, es como... ¿Es el símbolo de la muerte o qué es? Es el símbolo del amor que te tiene, ¿no? La clave está en no ver en él la muerte, sino el amor que triunfa, ¿no? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo y resucitado, pero su expresión de amor más grande está en esa entrega que hizo por nosotros en la cruz. Ujú. Entonces, cuando vemos la cruz, ¿no? Y es muy bonito a nuestros niños, ¿no? Y además que los más pequeños son como los más sensibles, ¿no? Conforme vamos creciendo vamos perdiendo esa inocencia, ¿no? Esa sencillez para poder ver una cruz y darle un beso, ¿no? ¿Por qué eso? Porque expresa un te quiero, ¿no? Dios, cada vez que vemos una cruz, teníamos que decir, Dios me quiere sin medida, ¿no? Sin límite, hasta dar la vida por mí, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tenía que expresar cada vez que viésemos la señal de la cruz. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la familia? O sea, ¿cómo identificar a una familia cristiana, ¿no? Porque sabemos pues que pues a nivel de escuelas católicas vamos a ver la señal de la cruz, o sea, nos vamos vamos a estar claros donde, pues si vemos una cruz en un edificio probablemente sea una iglesia, si vemos una cruz en un aula probablemente sea un colegio católico, ¿no? Pero si en una familia, ¿cómo se ve que es cristiana? ¿Dónde está esa señal de la cruz? Bueno, pues puede estar en la casa, ¿no? En alguna de las habitaciones, puede estar presidiendo, ¿no?, al entrar, y además es algo que también hemos perdido, ¿no?, en nuestra cultura cristiana, ¿no? A veces, porque como ser cristiano es algo que no está de moda, que no acabamos de sentirnos bien, ¿no? Si nos marcan, si nos señalan como cristiano, ¿no? A veces nos incomoda, porque, bueno, pues llevamos así como una carga peyorativa del hecho de ser cristiano, ¿no? Entonces, pero bueno, como familia cristiana sería estupendo que al entrar, ¿no?, en la entrada, en el hall de nuestra casa, tuviésemos quien dice una cruz, dice una imagen de la Virgen, dice un rostro, ¿no?, que nos identifique como cristiano. Y sobre todo, ¿no?, quizá yo me fijo más en este podcast a la hora de enseñar a nuestros hijos a hacer la señal de la cruz y a hacerla sobre ellos, ¿no? Seamos, invito, ¿no?, a hacernos conscientes de que la primera señal que se nos ha hecho en la Iglesia es la señal de la cruz, ¿no? Si recordamos el bautismo de nuestro hijo o el familiar, la primera señal que le hicieron, la primera señal que hizo el sacerdote, la primera señal que hicieron los padres y padrinos sobre el niño, fue la señal de la cruz.
Es más, ¿no? En el rito catecumenal, en el rito de admisión, ¿no? El primer paso que hacen los adultos, ¿no? A partir de 7 años se consideran adultos, ¿no? Entonces ya no se bautiza con el rito de infante, sino de adulto, el rica. Pues en el rito de admisión, que es el primer paso, que ya la persona se considera catecúmena, ya cercana a la Iglesia, ¿no? En ese primer paso, es muy bonito, ¿no? Y a mí, la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de vivirlo, la asignación, ¿no? Porque, bueno, está como la más simple, ¿no? Que sería solo en la frente, pero está la asignación por cada uno de los sentidos, ¿no? Y es tan bonito, ¿no? Cómo invitamos, ¿no? A que el Señor realmente, pues eso, nos abra los ojos, ¿no? Como abrió los ojos a los ciegos en su momento, ¿no? En su época, cuando Él pasó por Palestina, ¿no? Pues que también abra nuestros ojos a la fe, nos haga fuertes, ¿no? A la hora de en la espalda, la señal de la cruz para fortalecernos en las dificultades, ¿no? Entonces, realmente en nuestro inicio en la vida cristiana, la señal de la cruz ocupa un lugar principal, ¿no? Entonces, que esto lo sepamos transmitir en casa, ¿no? Y enseñemos a nuestros hijos, pues cuando vamos a recoger el día, ¿no? Al final del día, con nuestras oraciones, pues lo primero, vamos a hacer la señal de la cruz, porque también es como abrirnos a la trascendencia, ¿no? Es como darle al botoncito del on para abrirnos a esa dimensión que nos abre al amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Por eso nos situamos en esa perspectiva, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces caemos en la rutina, ¿no? Y yo he de confesarme que a veces también, ¿no? Cuando hago la señal de la cruz, no soy consciente de que estoy haciendo esto, de que me estoy abriendo a la dimensión espiritual, ¿no? Y me estoy abriendo a la presencia de Dios Trinidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hacemos de manera mecánica y, claro, así, pues como todo, pierde sentido. En esto, pues quería compartir, porque lo he compartido antes con la hermana María, una anécdota que contaba Monseñor Munilla, que me parece muy reveladora, ¿no? Y también es un poco, pues, que ilumina, pues esto que decía, ¿no? ¿Qué sentido tiene, qué sentido personal? O sea, que no perdamos el sentido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y el obispo pues comentaba una anécdota de cuando él era sacerdote, que estaba pues no recuerdo si estaba con los catequizandos o con los monaguillos, pues él le enseñaba a los chicos de la parroquia a arrodillarse delante del sagrario y a hacer la señal de la cruz para saludar, pues cuando uno entra, cuando uno sale, pues en señal de respeto y de amor, ¿no? Y un día que él estaba solo en la capilla, pues lo hizo, saludó al Señor y de repente pues escuchó un ruido que venía del confesionario y se acercó ahí y resulta pues que algunos de los chavales pues se habían escondido y estaban mirando a ver qué hacía él cuando estaba solo, ¿no? O sea que también a nuestros hijos tenemos que enseñarles, yo creo, ¿no? Que pues que esto no lo hacemos solo para parecer más devotos sino con qué sentido lo hacemos. Cuando lo hacemos con ese sentido profundo, trascendental, pues lo hacemos en todo momento, aunque no nos miren, ¿no? Porque quien nos está mirando en el fondo, pues es Dios, ¿no? Estamos bajo su mirada. Y, y eso era lo que quería compartir respecto a esto. Me parece una anécdota bonita. También eso, yo creo que hemos de ser conscientes para nuestros oyentes, ¿no? Que el hecho de hacer la señal de la cruz, pues eso, al comenzar el día, ¿no? Nos ponemos en la presencia y cuando despertamos a nuestros hijos, o como comentaba antes, ¿no? Al final del día, al recogerlo, pero eso, cuando empezamos cualquier actividad, ¿no? Cuando tenemos una reunión con nuestro jefe, bueno, también del cristiano debía brotar hacer esa señal de la cruz porque queremos abrirnos a que Dios esté presente en nuestra vida, en nuestro día a día, en ese momento, sea una reunión o sea ponerme a hacer la comida, ¿no? Que esto lo quiero hacer con Dios, que quiero hacerlo en su presencia, ¿no? Y entonces esos pequeños gestos que son muy sencillos, que apenas, ¿no? Podemos, ¿qué valor tiene? Pues tiene el valor de que me abre a que Dios está conmigo. Y luego eso es muy bonito el sentido, ¿no? Porque nos invade, ¿no? Hacemos de la frente a la cintura, de derecha a izquierda, ¿no? Es como que toda mi persona esté
envuelta, ¿no? Por el amor que Dios me tiene. Y luego cuando hacemos eso, cuando nos signamos, ¿no? Pero cuando nos presignamos, que es cuando hacemos, ¿no? Con los niños las 3 cruces, ¿no? Pues vengan, entonces lo hacemos en la frente, ¿no? Y el sentido que tiene, ¿no? Para que mis pensamientos sean los pensamientos de Jesús, cuando lo hacemos en los labios, para que mis palabras sean las palabras de Jesús, cuando lo hacemos en el pecho, para que mis obras sean las obras de Jesús, ¿no? Y cuando, pues eso, que el amor de Jesús me envuelva, ¿no? Entonces, también ayudar a transmitir esto para que tenga un sentido, ¿no? Para que no sea eso, un garabato que hago ahí a medias y, y ya está, ¿no? Entonces, esto aparece también en nuestros catecismos, ¿no? Tanto en el Catecismo Mi Encuentro con el Señor, hay en el tema 2 la ilustración en que aparece, ¿no? Como una niña haciéndose la señal de la cruz, y luego en el Catecismo Jesús es el Señor también explica cada uno de, ¿no? Cuando nos hacemos la señal en la frente, en la boca y en el pecho, también lo explica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una referencia que nos ayuda a vivirlo. A ver, María, danos algunos tips. Ya nos has dado uno que me ha parecido precioso, ¿no? Pues que enseñar a nuestros hijos a darle un beso a la cruz, ¿no? Yo, desde que eran pequeñitos, desde que han aprendido a dar besitos, mis hijos siempre hemos tenido o un niño Jesús o una cruz a mano que no se rompiera para que ellos también aprendieran pues ese amor, ¿no? A la cruz. Y me ha parecido un tip precioso. ¿Tienes algún consejo más? Sí, también se me ocurre la posibilidad de hacer la señal de la cruz sobre nuestros hijos, es decir, cuando se levantan, ¿no? Como esa bendición, ¿no? No solo el buenos días o el buenas noches, sino que nosotros, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Cuando Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando se enfada con los apóstoles porque no quiere que los niños se acerquen, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y él los abrazaba y los bendecía, ¿no? Entonces, también puede ser nuestro gesto con nuestros hijos o con otros niños, ¿no? Que nos podamos relacionar y que sepamos que las familias viven en este clima, ¿no? O desean vivir en este clima, ¿no? Entonces, el gesto de bendecir al niño, ¿no? Cuando, ya digo, ¿no? Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando va a salir de casa, cuando va a ir al colegio, cuando lo voy a dejar en el colegio o ya al bajarse del coche, la bendición, ¿no? Sería muy bonito que en el niño surgiese el deseo también de la bendición, ¿no? Que sé que en los países americanos de América Latina es muy común pedir al padre la bendición, ¿no? Incluso eso, tengo unos sacerdotes venezolanos aquí en la parroquia y ellos eso, ¿no? Me dicen muchas veces, pero no le pides la bendición a tu padre, ¿no? Porque cuando me encuentro con él, en mí es verdad que no brota esa papá, dame la bendición, ¿no? Pero para ellos sí, ¿no? En su cultura. Entonces, pues también, ¿no? Si nos escucha alguna familia de América Latina, que sabemos que esto lo tienen ellos como más inculcado, pues que a nosotros en España también se nos refresque porque creo que es importante. Nosotros en mi familia siempre lo hacemos y los niños han aprendido que eso se hace y ellos lo quieren hacer siempre. O sea, enseguida no es algo como que digan, no, lo hacen los papás. No, no, nos lo hacemos todos a todos porque todos necesitamos la bendición, los padres de los hijos y los hijos de los padres. Y los hermanos también entre hermanos. Así Qué que bonito. totalmente, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos pues en la plataforma donde nos estéis escuchando y ya sabéis, darle estrellitas o corazoncitos o dedito arriba y así otros muchos papás pueden encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Así que un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.